empaparme cuando lo cuelguen. Pero un modelo de desarrollo endógeno no sería el reciclado de plástico que se estuvo haciendo durante un tiempo, que se inauguró una plastiquera y usted sabe que desechan todo lo que son esas botellas de plástico de refresco, de agua, todo lo que es plástico PVC, si no me equivoco que se llama. Y eso tiene un número porque eso lo estuvimos haciendo un tiempo en nuestra comunidad. Y ese plástico se le compraba justamente a la basura, o sea, a los camiones de basura, al basurero. Eso se lavaba y eso se vendía. Y si no, en el caso de mi comunidad, lo recaudábamos nosotros de nuestra comunidad, hablábamos con los vecinos, oye, no botes este plástico, este tipo de plástico, hacíamos la recolección, eso se vendía y con eso en algún tiempo se obtuvo dinero pues para poder pagar las bolsas de clavo o para hacer arreglos en nuestra comunidad. Lamentablemente pues ya no se hace porque las personas que habían nombrado en la sala o encargadas de lo que eran las metras de la parte de plástico no tenían una constancia y entonces se nos quedaba el plástico ahí, el plástico casi que me salía, no sé, gusano, le salía polvo de todo y nosotros como comunidad no teníamos cómo transportarlo. Pero yo pienso que un modelo de desarrollo endógeno muy bueno que se puede aplicar aquí en Venezuela, que inclusive lo hacen en otros países y se obtiene un dinero, se obtiene, las personas obtienen un dinero extra, es a través del plástico. Efectivamente, cualquier iniciativa de carácter económico que adelante una comunidad es un desarrollo. Eso constituye una semilla, una simiente de un núcleo de desarrollo. Ahora, para que eso pueda tener el posterior desarrollo, ¿verdad? Para que pueda generar el núcleo, tiene que ir cubriendo todas las áreas de esa cadena. Ustedes hicieron uso de dos eslabones. Un primer eslabón, la recolección en la comunidad. Concienciaron a la comunidad sobre el tipo de plástico, ¿verdad? Lo recogían en su comunidad y ya lo procesaban en una primera etapa. Lo cortaban, lo tenían ahí. Pero dependían de un tercero para trasladar, para procesar. ¿Sí? Entonces, esa cadena está truncada y falla porque está truncada. Y se truncó no solamente en comunidad, sino en varias comunidades porque el empresario que termina procesando no procesa más. Entonces allí es donde las comunidades, ¿verdad? Las comunidades organizadas en consejos y esos consejos en común presentan su proyecto de planta procesadora de plástico, ¿verdad? De escala. No para procesar 20.000 toneladas, sino 2 toneladas, 3 toneladas, que es lo que procesa su comunidad. ¿Y eso qué impacto tiene? Bueno, reduzco los desechos sólidos, no tienes que mandar tantos camiones, no sé qué. Y produzco lo suficiente para pagar los salarios de los trabajadores que van a procesar el plástico, del camión que va a recoger el mantenimiento del camión y queda un excedente para las cosas en la comunidad. Bueno, eso se presenta al Consejo Federal y bueno, entra dentro del proceso ese de financiamiento, ¿verdad? En las condiciones en las que estamos. Pero es una propuesta muy buena. El desarrollo endógeno involucra todas esas cosas. Eso es un aspecto productivo que en algunas comunidades se ejecutó, en algunas tuvo muy buen impacto. Entonces, bueno, el modelo planteado en la Constitución requiere para su desarrollo una estructura territorial. Esto es clave. Si no hay la estructura territorial, no podemos avanzar en el desarrollo endógeno. Generar una concepción endógena del desarrollo territorial, una redistribución de la población, la industria y los servicios en el territorio en el marco de la fachada caribe, occidental, oriental, amazónica y los sedes de desconcentración. Después que hicimos lo del SUBI, entonces a los años, mentira, en ese mismo año, el presidente nos lanzó aquella bomba de eje norte llanero. ¿Sí lo recuerdan? El eje norte llanero. ¿No recuerdan? El conjunto de ciudades intermedias que íbamos a repoblar en Venezuela para trasladar población del eje norte costero, de las ciudades que están arriba, Caracas, Valencia, Maracaibo, hacia
la región de los llanos. Guanare, Carigua, San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, Las Mercedes, hasta el Tamapuro, allá hasta Tucumán. Ese eje iba de San Cristóbal hasta Tucumán. Allí era donde debía desarrollarse el tren, ¿sí? El Plan Ferroviario Nacional, el principal eje era ese, ¿sí? El tren Tinaco a Naco, ¿sí? Y las ciudades intermedias, entonces pasaban a ser el principal eje de desarrollo nacional. Esta edificación, si mal no recuerdo, era de PDVSA Gas. Y PDVSA decidió mudarse a Naco, que es donde está el principal espacio productivo de gas. Y se fue para allá. Y dejó este edificio ahí. Y entonces este edificio lo ocupó. Lo ocuparon ustedes. Porque haciéndole caso al planteamiento de que había que irse al territorio. ¿Ven? Potenciar el desarrollo productivo y la interconexión de la ciudad del eje norte llanero. San Cristóbal, Barinas, Guanare, Carigua, San Carlos, Naco, dos caminos, Carabozo, Sombrero, Valledupar, Santa Cecilia, Maturín y Tucumán. Ese eje constituía un eje intermedio entre los ejes que en principio el presidente había previsto. El eje Apure-Orinoco con la autopista fluvial. Él decía, ahí no cuesta nada o cuesta mucho menos trasladar mercancía porque va por el río. Entonces decía, desde San Fernando de Apure hasta la salida del Atlántico usted puede trasladar mercancías por ese río. Usar esa ventaja para el desarrollo del país. De hecho, se mandó a arreglar el puente levadizo de San Fernando. Y eso lo hizo el general González, su gestión. Bueno, se define el espacio territorial que configura las condiciones de infraestructura, instalaciones industriales, tecnológicas, personal calificado, capacidad de activar los polos industriales, en torno a los cuales generando nuevos eslabones productivos. Entonces allí hay distintos lugares del país donde ya eso ocurría. Las empresas de Guayana, el complejo de José, el proyecto de Acífero Mariscal Sucre, el complejo de Paraguaná, las minas del Guasare y los sistemas de riego. El Masbarro, el Guárico y el sistema de riego del río. Esos lugares, ¿verdad?, fueron los primeros que el presidente había visualizado como núcleos de desarrollo, polos de desarrollo. Y entonces se decía, bueno, en Guayana hay que desarrollar empresas que transformen el aluminio primario en aluminio naval, en aluminio, hasta en papel de aluminio, ¿sí?, para distintos usos. Hasta ahora es que estamos produciendo aluminio naval. Y eso se le está dando a Cabin. Cabin está produciendo lanchas para el guardo de las costas. Cada uno de estos polos debía poder permitir la instalación de empresas, no necesariamente del Estado. Y ahí vuelvo a insistir en que todos los actores del proceso productivo nacional debían involucrarse en el desarrollo del modelo. No es un modelo para el Estado, es un modelo para el país. Entonces, si yo quiero producir harina de maíz, yo instalo una planta para procesar el maíz. ¿Dónde la instalo? Cerca del sistema de riego. Eso fue lo que hizo el empresario este que tiene Doña Boya. Él instaló su planta cerca del sistema de riego y entonces agarró y le dijo a los campesinos, yo lo voy a financiar, yo tengo tantas tierras, ustedes tienen tantas tierras, vamos a sembrar maíz y procesamos harina de maíz. Y ahí está. Dentro de un sistema mixto, él es capitalista, él se gana su plata, pero él montó su pago, aprovechando las ventajas que el Estado ya daba, porque el Estado ya puso el agua, tiene la luz, tiene la habilidad, hay un sistema de riego y hay financiamiento con pocos campesinos que están en torno a eso. Luego tenemos el modelo de desarrollo esto dentro del plan económico del 2001 al 2007. Cada uno de los planes para mí van mostrando la adecuación del modelo a las condiciones existentes en el momento, en el periodo en que están hablando. Se
consolidan la base principista, ¿verdad? Para operativizar las líneas generales, se establecieron los 5 equilibrios. El cambio de la estructura de la economía rentista al tipo productivo. Y el cambio se lograría a través del impulso de la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y la construcción e infraestructura. Esto ustedes van viendo en cada uno de los planes cómo se fue ejecutando. Del 2001 al 2007 fue donde desarrollamos su misión web bancaria, el plan ferroviario. La misión comenzó ¿en qué? ¿En 2000 qué? La misión vivienda. 2009. 9, 10. La misión vivienda de Venezuela. Ajá. 2012. La misión vivienda de Venezuela. No, es que antes del 2007 era vivienda, era INAVI. Antes de 2007 hicimos otra misión. Era la misión Villanueva. 2014, Villanueva con Misión Villanueva fue el principio del Ministerio de Agricultura. Y después con Julio Montt. Con Julio Montt fue fundación cuando se nombra ministro del Estado de Vivienda y Políticas sin cartel, se inicia para el año 2005, que ordena la supervisión de los organismos de la financiación. Ahí es donde se suprime el INAVI. Sí, con la Bueno, el modelo FIRS va avanzando, ¿verdad? Tratamos de que haya una diversificación industrial. Y como les digo, no depende solo del Estado. El Estado durante 2001-2007 generó con Irán plantas para el procesamiento de maíz a escala comunal, plantas de fabricación de hielo para los pescadores en las costas, plantas de procesamiento de leche, ¿sí?, que se entregaron a través de la CBA Lácteos, plantas de producción de biocontroladores y bioinsumos, que las tiene el Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral, el INSAI. O sea, se generó toda una infraestructura por parte del Estado para la producción, ¿sí? También se generó, o debió generarse, del sector privado. Ahora podemos buscar cuántas plantas se desarrollaron, qué sectores productivos desarrollaron desde el aspecto privado. En el aspecto del cemento, se comenzó la construcción de Cerro Azul. ¿Sí? Creo que fue en ese periodo también. Entonces, bueno, hay un problema importante que es la definición de ocupación del territorio. Descentralización y desconcentración, basada en el aprovechamiento de las posibilidades de diferentes regiones. Allí hubo un cambio en algún momento. Pero bueno, la gente no se quería ir de las ciudades. Y entonces decidimos reurbanizar las grandes ciudades. Se tomó la decisión de construir en los espacios que estaban desocupados en la ciudad. Eso fue que en 2011, 2010, por ahí. Sin embargo, no se dejaba de desarrollar el planteamiento del eje intermedio. Por eso hubo tanto desarrollo hacia esas zonas. Claro, el plan les va dando luces a ustedes sobre las distintas acciones que el Estado debía cometer. Y que si ustedes van revisando, van a encontrar que sí se acometieron en mayor o menor medida. ¿Sí? Cada una de esas actividades que están planteadas en el plan. Con la misión Web Bancaria, entonces, impulsamos la incorporación de la población que estaba marginada. ¿Sí? La población que estaba en Robinson, porque estuvo marginada de la educación, no sabía leer ni escribir, se incorporó al proceso de lectoescritura, salieron de ese proceso de lectoescritura y fueron incorporados entonces a la misión Web Bancaria. También incorporó la misión Web Bancaria muchos jóvenes o muchas personas que habían tenido estudios superiores y que no estaban empleadas. Entonces el Estado los tomó para que fuesen facilitadores de la misión. Fue una manera de dar empleo a muchos profesionales que no conseguían dónde desarrollar sus habilidades. Se trata de una delimitación histórica para el núcleo de desarrollo endógeno. Esto es una evaluación de la misión Web Bancaria que hace el profesor Carlos Blanco.
profesor Carlos Lam, intelectual venezolano, lamentablemente fallecido, fue parte de la misión Vuelvan Caras y él, como buen sistematizador, al finalizar su experiencia en la misión, hizo un libro, folleto, sobre la misión Vuelvan Caras. Y entonces él nos deja algunos conceptos. Un núcleo de desarrollo endógeno. ¿Qué es un núcleo de desarrollo endógeno? Porque entonces tenemos escalas, ¿verdad? Hay el polo de desarrollo, que sería en este caso Guayana, el polo de desarrollo. Las minas del Guasara, la península de Paraguaná, el complejo refinado de Bozo. Ese es un polo de desarrollo. Y el núcleo de desarrollo endógeno es otra escala, mucho más pequeña, mucho más comunitaria. Una delimitación histórica donde existen colectivos sociales que poseen una tradición de lucha, acervos culturales y vocación productiva comprobada. Existe al mismo tiempo una base organizativa de carácter asociativa aún en forma embrionaria. ¿Qué hacíamos nosotros en Vuelvan Caras? Fue parte de la experiencia que debía corregirse. La gente entraba a un curso del INSE, se formaba en el curso del INSE 3, 4, 5, 6 meses y de allí salían con un crédito. Conformaban una cooperativa, pero ojalá por los pelos. Porque entonces yo que no conocía a fulano, ahora tengo una cooperativa con fulano y fulano me cayó mal durante todo el curso, pero tengo una cooperativa amarrada conmigo. Eso terminó en pelea, en apropiación indebida de algunos. La experiencia no fue lo mejor. ¿Por qué no estaba este elemento? El acervo cultural y la vocación productiva comprobada. No había un colectivo general anterior al financiamiento. El profesor Carlos Lam hace ese análisis correctamente. Existe en el lugar activo capacidad productiva ociosa, subutilizada o no utilizada. Nosotros encontramos muchos activos del Estado cuando llegamos al gobierno. Muchos activos del Estado que estaban subutilizados, galpones, espacios, todo eso se transfirió a la misión. De la crisis bancaria, los bancos habían entregado a Fogade millones de cosas y todo eso estaba arrumado. Eso se le dio también a la misión bancaria y se le fue asignando a las distintas cooperativas. Algunas lograron avanzar, otras no lograron avanzar, muchas quebraron, muchas desaparecieron, muchas tuvieron problemas organizativos por problemas sociales, pero es parte de la experiencia, ¿verdad? Atreverse, como nos decía Simón Rodríguez al principio. Presencia de escuelas tecnológicas, universidades en el contexto local que hacen posible el acompañamiento pedagógico, la asistencia técnica y el asesoramiento en diversas áreas de interés. Esto sería clave. Tampoco ocurría. Porque nosotros seguimos teniendo un estado donde todos son unas islas. Entonces este ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda no se conecta con el INSE de Construcción, que debería ser su cliente. No se conecta con las escuelas técnicas que dan mantenimiento de edificaciones, ni con las escuelas técnicas que dan construcción civil, ni con los tecnológicos que dan construcción civil, ni con las universidades que dan ingeniería civil. Entonces tenemos una isla y cada quien en su parcelita gobernando su pedacito. ¿Ven? Y ese pedacito no sirve para nada. Ese pedacito es el que hay que romper. Esa parcelita hay que romperla. Porque si yo agarro, si mi política es avanzar en la consolidación de la organización popular, yo debería agarrar los muchachitos que están en las escuelas técnicas, ¿verdad? Y comenzar a atraerlos para acá. A ver acá. Mira, yo tengo una obra que la está ejecutando la empresa tal. ¿Esto va a pasar? Está obligado a meterme los pasantes que son los de la escuela técnica. Bueno, pero es lo mismo lo que está diciendo la compañera de hace rato. Es ya una mala gerencia, no sé. a mí me llama la atención eso. Y no solamente sucede en el tema de construcción. Yo vengo de la parte comunicacional y es importantísimo, por ejemplo, los movimientos de comunicadores populares, como muchas personas con esos talentos emergentes son incapaces de llevar a un ministerio de comunicación a que aprendan acerca de la comunicación, sino que ellos mismos deben de buscar la manera de autogestionarse y aprender. O sea, no solamente es en el área de la construcción, eso es un tema que veo que está pasando en muchos espacios. Entonces, yo creo que esas islas, si dejan de estar un poco
poco aislada, valga la redundancia, yo creo que vamos a avanzar muchísimo. Exacto. Ahora, ¿de quién depende que rompamos las islas? Nosotros mismos. De nosotros mismos. De nosotros. Mira, yo es una cosa que yo le repito a mis compañeros. Yo trabajo, además de ser profesor en la UNED, Ya va, desde cada trinchera, porque Claro. hay una cosa que no cada uno podemos tiene su hacer. espacio, cada uno tiene su espacio. Ya no estoy pidiendo que, no le estoy pidiendo que tomen el cero por asalto, cuidado, no le estoy pidiendo eso. Yo trabajo para el Ministerio de Educación en una institución adscrita que se llama Fundación Bolivariana de Informática y Telemática. Nosotros nos encargamos de los CEBIT, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática. Esos lugares donde hay 20 computadoras para que los niños accedan a la tecnología. Nosotros somos una isla. Que le iba a Nosotros preguntar somos cómo una isla. está eso, porque eso antes era un boom. Bueno, eso es un boom. Yo me acuerdo que yo fui bachiller para allá. Bueno, eso era un boom, ¿verdad? Bueno, nosotros ahorita tenemos estudiantes de la UNESCA, tenemos estudiantes de escuelas técnicas haciendo pasantías allí, tratando de romper la isla, ¿sabes? Tratando de romper la isla. Nos estamos reuniendo con escuelas técnicas, porque escuelas técnicas tienen la mención de informática, para ayudarlos a cambiar el pensum. Tratar de incorporar nuevas tecnologías en el pensum. Nos estamos reuniendo con la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No, pero sí hay un plan piloto ahora desde los liceos, porque ayer justamente tuvimos una reunión donde la directora decía que a los niños con la nueva Se universidad... tenga generalísimo Francisco Miranda. Sí, Sí. sí. Entonces con la nueva universidad, los niños iban a ver clases allá en la universidad, o sea, iba a ir a ver ¿cómo le digo? Se iban a abrazar ahí los dos para Claro. poder hacer ese proyecto. Porque Y estamos que educación artística ya la habían sacado del pensum y volvió porque los niños necesitan aprender de educación artística porque hay una nueva materia que se llama robótica. Entonces los niños tienen que aprender a dibujar y eso se había dejado atrás y ahora lo volvieron a retomar como un plan de estrategia para... Ella lo incorpora en su plantel, ella incorpora el dibujo técnico en su plantel porque ella ve como una necesidad. Entonces, ¿cómo hace ella? Bueno, dice, ella está rompiendo con esas islas como directora y como plantel, pero eso debería de estar ya en todo. Muy bien, En todos lados. eso debe ser una política nacional. Para que llegue a ser una política nacional, hay dos maneras. La instruye el ministro y viene de arriba para abajo, o tiene la presión, ¿verdad? Y también la materia Todas las escuelas comienzan a hacer lo mismo y eso se convierte en una política. también la materia de orientación vocacional es muy importante para ellos. Entonces, bueno, nosotros somos los responsables de que las islas se rompan. Nosotros somos quienes hacemos el desarrollo de todo. Nosotros le decimos al ministro, a la ministra, al viceministro, al director general, al director de línea, al coordinador. Compañero, mire esto, mire aquello, usted no le puede plantear. No, se pone fastidioso. Oye, pero eso sí fastidia con eso. ¿Y qué papel, profesor? ¿Qué papel hace la Asamblea Nacional? El papel que tiene que hacer, la Asamblea Nacional legisla, genera leyes, pero si usted no la aplica, eso es papel. Pero tiene que ser a cumplir. Sí, pero es que yo, desde la parte legislativa, yo puedo generar la ley. Y yo genero la ley orgánica de educación y hago el proyecto más hermoso del mundo. Pero si la maestra, que tiene los 30 niños en su salón, no se dispone a aplicar lo que yo planteé en la ley, sino que sigue aplicando lo que ella vio cuando estudió en el pedagógico hace 50 años, entonces no estoy haciendo nada. Y la supervisión. Claro, pero la supervisión no depende de la asamblea, depende de ellos. Pero un momentico, pertenece al ministerio, tiene que haber supervisores. Sí, todo eso es parte del sistema burocrático en el que estamos imbuidos. ¿Ok? Parte del sistema burocrático del que usted es parte. Lo que no, Profe, recuerda la hora. si yo voy y digo, me dicen, no, mire, estoy aquí. Ahí es bueno. Bueno, para hacer un núcleo de desarrollo necesitamos elaborar la cadena productiva. Ya le hablé de la cadena productiva. Tenemos que revisar la cadena productiva para hacer el núcleo de desarrollo. Ampliar ese proceso vinculando progresivamente el desarrollo de los planes municipales y regionales. El profesor Carlos Blanc plantea
que es desde el núcleo. O sea, desde lo pequeño se va construyendo lo grande, y no al revés. ¿Por qué? Porque es más fácil que nos pongamos de acuerdo en esta comunidad a ponernos de acuerdo en todo el país. Profundizar la democracia a través de la constitución de los consejos, desencadenar los diversos aportes para la construcción de las obras de infraestructura, o sea, que mi comunidad necesita un puente y mi comunidad, bueno, se mueve. Va, habla en el Consejo Legislativo, habla ya, tranca la vía, hace lo que tenga que hacer para que le hagan el puente. Eso es, hay que moverse. La incorporación de las terapias alternativas, educación comunitaria y salud, partiendo de una alimentación integral, o sea, ver el asunto de manera holística. Todas las aristas, la cultura, el saber, todo forma parte de una integralidad del desarrollo. Eso es lo que nos planteó el profesor Carlos Blanco. Bueno, yo no les voy a hablar más de esto. Aquí en la presentación están todos los planes, hasta el último. Todas las líneas que se han desarrollado en torno al desarrollo endógeno. Es importante que ustedes, desde su experiencia, construyan sus ensayos pensando en qué es lo que ustedes vivieron del desarrollo endógeno. Y en esta cadena, en este mundo en el que ustedes están, ¿qué es lo que ustedes han aportado al desarrollo? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Hacia dónde creen que debe apuntar? Recuerden que los trabajos que ustedes van a hacer no son para que estén llevando polvo, sino que deben ser parte de una adecuación de la política pública. Hacia allá que se dirige este esfuerzo, un esfuerzo de conocimiento, un esfuerzo cognitivo, ¿sí? Que estamos haciendo de manera conjunta en una comunidad de aprendizaje para tratar de orientar la política pública. El hecho de que ustedes incrementen sus niveles de reconocimiento académico también debería redundar en una mejora de la política pública. Aquí, el plan 2013, las acciones que tomó el comandante, 2013, las acciones que ha tomado en el plan 2013-2019 y las acciones del plan de 2019-2025. Ahora ya no hablamos del núcleo de desarrollo endógeno, ya no hablamos de los polos de desarrollo endógeno, estamos hablando de las zonas económicas especiales. ¿Sí? Tienen otra denominación, tienen otros actores, tenemos que evaluar si siguen siendo el mismo planteamiento. ¿Sí? Eso es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer. Comparar, verificar, ¿sí? Hasta dónde el desarrollo endógeno se adecua a las condiciones actuales del país, las condiciones actuales de la comunidad internacional, cómo influye eso dentro del país y cómo entonces el cambio, ese cambio de denominación, ese cambio de proyecto. Tienen cosas similares. ¿Ah? Tienen bastante similar la zona Claro. económica con el desarrollo endógeno. Claro, claro que lo tienen. Es otra manera de impulsar el desarrollo endógeno, otra Un forma. poco más moderno, digamos. Bueno, yo no sé si más moderno, ¿no? Tiene que ver con otro, De acuerdo al contexto también que estamos viviendo. con otro planteamiento, tiene que ver con el planteamiento del plan, de un modelo de desarrollo que se lleva a cabo en otra parte del mundo. Sí, y es de acuerdo al contexto, pues como estoy diciendo, porque los estados que lo están impulsando son estratégicos. Claro. Bueno, hasta aquí. No les voy a hablar más, ¿no? Les he dejado con la compañera 5 libros sobre el desarrollo endógeno, incluido el del profesor Carlos Blanco. Sí, También la lo tengo presentación yo. también está ahí. Sí. Para que ustedes profundicen, ¿sí? Y construyan sus ensayos a partir de su experiencia. De su experiencia. Es de ustedes. Este proceso es de ustedes. No es de quienes se paran acá, no es de quienes traemos una teoría. No. De lo que se trata la comunidad de aprendizaje es de la sistematización de sus experiencias. Claro, con base en unos planteamientos teóricos, ¿verdad? Y la constatación de ese planteamiento teórico con lo vivido. Y entonces poder categorizar lo que yo viví, el aprendizaje que obtuve, para poder presentar un producto teórico de eso.
Buenas tardes.